energética y metabolismo. Metabolismo hay procesos que son anabolismo y catabolismo, ¿no? Entonces, anabolismo es síntesis, catabolismo es destrucción, degradación, ¿no? De moléculas complejas a moléculas simples, sustancias simples, ¿no? Y anabolismo es formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Entonces, el día de ayer hemos avanzado y hemos también hecho comparaciones entre anabolismo y catabolismo. Entonces, aparte de ese, fuentes energéticas que vamos a sintetizar ATP, ¿no? A partir, digamos, ¿no? de las macromoléculas vamos a obtener energía, ¿no? Que es necesaria para la síntesis de reacciones, ¿no? Y para saber, digamos, qué es cómo se puede obtener energía, tenemos que saber un poco de las coenzimas. Y necesito yo, ¿no? Entender qué es una enzima, qué es una coenzima, qué es una apoenzima, ¿no? Y las reacciones que van a presentar en cada ciclo, ya sea en anabolismo o catabolismo. Entonces, vamos a recordar. Se está compartiendo la pantalla, ¿no? Observa, digamos, ¿no? la diapositiva. Sí, ¿se ve? Sí, sí. Sí, se ve. Ya. Sí. Entonces, vamos a recordar, ¿no? Un poco de qué era coenzima, ¿no? Entonces, una enzima, ¿qué era una enzima? Una enzima es una proteína de tipo cuaternaria. Si les preguntan si es una proteína, es un lípido, es un hidrato de carbono, entonces la enzima es una proteína de tipo cuaternaria. ¿Y cuál es la función de las enzimas en las reacciones enzimáticas? Las enzimas son denominados también biocatalizadores, o sea, son enzimas aquellas que son encargadas de aumentar la velocidad de la reacción, o sea, ellas no participan, no modifican la reacción química. Entonces, lo que ellas aumentan la velocidad de reacción. Para formar un producto, ellos hacen que se aumente de una forma más rápida el producto. Entonces, eso es una enzima. Enzima es la encargada de aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Y si tienen factores, porque las enzimas, para que ellas reaccionen, hay algunos factores que pueden que las enzimas no puedan trabajar, no participen de las reacciones. ¿Y cuáles son los factores? Son el factor de la temperatura y el pH, ¿no? Entonces ellas trabajan a una temperatura de 36.5 grados centígrados y también a un determinado pH dependiendo qué tipo de reacción estén involucradas las enzimas. Ahora, las enzimas están compuestas por una coenzima y una apoenzima. Eso hablamos el día de ayer. Las apoenzimas, apoenzima es la fracción proteica y la coenzima es la fracción no proteica. Entonces, enzima es la que está compuesta por una apoenzima y una coenzima. Y la apoenzima es una fracción proteica y la coenzima es no proteica. Ya, la coenzima no proteica es la encargada del transporte de electrones de aquellos procesos o reacciones que los originan en reacciones de oxidación hasta las vías de ATP, de la adenosín trifosfato. No, entonces les está explicando que las coenzimas participan en las reacciones de oxidación hasta formar ATP. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato, es la reserva de energía, es la síntesis de energía.
Cuando ustedes leen la palabra ATP, directamente tienen que relacionar con energía, ¿no? ¿Y cuáles son las coenzimas? Tenemos el pirofosfato de tiamina, fosfato de piridoxal, biotina, flavin, adenin, mononucleótido, el FMN, el FAT, eso el día de ayer hemos avanzado, que es flavin, adenin, dinucleótido. Entonces, también tenemos el NAT, tenemos el nicotín, adenin, dinucleótido. Digan a sus compañeros que tienen que colocar el código y su nombre para que yo les acepte. Hay una persona que no tiene código, no lo puedo admitir porque esas son las nuevas disposiciones y reglas que... Entonces tenemos NAT, NADP, nicotín, adenin, dinucleótido, fosfato, coenzima A, coenzima Q10, coenzima B12 y el ácido tetrahidrofólico. No estoy diciendo que estas son las únicas coenzimas, ¿no? Deben haber etcétera, etcétera, ¿no? De coenzimas, pero estos ejemplos de coenzimas. Entonces, las coenzimas participan en el proceso de oxidación hasta sintetizar ATP, energía. El día de ayer también hemos avanzado estas reacciones, que es importante, ¿no? ¿Quién conoce a Clider Zidane? Por favor, que anote su código, ¿ya? Le avisan así. Sí. Disculpe, es que el día de ayer no pude ingresar a la clase. Una preguntita, ¿esto lo que está avanzando ahorita está en la diapositiva, en la última diapositiva que usted mandó? No. ¿Es otra? Bueno, la cuestión es así, mira, las diapositivas están elaboradas, pero de una manera didáctica para que ustedes me puedan entender. He añadido diapositivas de mi parte, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan comprender, digamos, ¿no? No están estas diapositivas en su diapositiva, son, yo añadí esas diapositivas para que ustedes me comprendan, digamos, ¿no? Pero no están en esas diapositivas. Las diapos que yo envié la anterior semana o esta semana son diapos que en todos los grupos de química tienen, ¿ya? Y estas diapos, las que ustedes están viendo en pantalla, son diapos de mí, o sea, para que ustedes me puedan entender y yo investigué, ¿no? Y añadí esas diapos para la mejor comprensión de parte de ustedes, ¿no? No está. Si quieren después al finalizar, que va a ser mañana, porque no creo que termine hoy día, entonces se los puedo pasar estas diapos modificadas por mí, ¿no? Entonces, no creo que añada más, digamos, no son unas cuantas diapositivas, unas 4 diapositivas que no están en las diapos que les presenté o que se las pasé. No está. Entonces, si usted no pasó clases el día de ayer, me parece perfecto, digamos, ¿no? Para que usted entienda, digamos, esto de coenzimas, porque es una parte, digamos, ¿no? De los procesos metabólicos, ya sea de anabolismo y de catabolismo, en la síntesis del ATP. Ya, profe. Gracias. Ya, entonces, el día de ayer hemos avanzado ciertas coenzimas, el NAT, el NADP, el ADP, el FAT, y esta me faltó el día de ayer mencionarla, que es el GDP y GTP. Es importante que ustedes conozcan esta coenzima, ¿no? Entonces, coenzimas son fracciones no proteicas de una enzima. Ya vamos a explicar un poco, ¿no? El día de ayer ya hemos avanzado cuál era la estructura del NAT, ¿no? Entonces, ¿qué es NAT? Nicotín, adenín, dinucleótido, ¿no?
Esta es la forma oxidada, ¿no? Entonces, esta es la forma oxidada. NAT más 2 hidrógenos más 2 electrones me da una forma reducida, que es nicotín, adenín, dinucleótido, hidrógeno, más hidrógeno. ¿Ve? Entonces, también hemos dicho el día de ayer, para el balance energético, balance del ciclo de Krebs, necesito yo tener algunos conceptos, ¿no? Por cada NAT, ¿no? Por cada NAT voy a tener como resultado 3 moléculas de ATP, ¿no? Por cada NAT. Y por cada FAT, por cada molécula de FAT, voy a tener 2 moléculas de ATP, ¿no? Entonces, es que el NAT, al pasar a NADH, ¿no? Como ustedes pueden ver, digamos, ¿no? Gana sus protones y aparte los hidrógenos, ¿no? Y aparte gana 2 electrones. Entonces, esos 2 electrones entregan a la cadena respiratoria y entonces van a sintetizar por cada NAT 3 moléculas de ATP. Por cada FAT van a sintetizar 2 moléculas de ATP. Ya, pero eso es para el balance energético del ciclo de Krebs. Lo que ustedes tienen que entender en este momento es que tenemos coenzimas NAT, NADP, ADP, FAT, GDP y GTP, que van a estar involucradas en las cadenas del ciclo, en los ciclos de Krebs, fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, tienen que entender que esta es la forma oxidada, esta es la forma reducida. ¿Qué más? Tenemos la nicotina, adenín, dinucleótido, fosfato, más 2 hidrógenos, más 2 electrones, nos va a formar nicotín, adenín, dinucleótido, fosfato, hidrógeno, más hidrógeno, oxidado, reducido. El ATP no es una coenzima, pero yo quise mostrar, digamos, ¿no? Que para formar ATP, o sea, la fosforilación del ATP, yo necesito como sustrato ADP más un grupo fosfato y me van a formar ATP. Y como también hay otro ejemplo que también se llama fosforilación, ¿no? Que es aquí otro ejemplo, el fosfoenolpiruvato, que tiene un grupo fosfato y este grupo fosfato se lo entrega al ADP, ¿no? En presencia de magnesio y potasio me va a formar ATP. Y también a través de la enzima piruvato quinasa va a transformar el fosfoenolpiruvato a enolpiruvato. Entonces, ¿qué? Lo que ustedes tienen que entender es que una adenosina nucleótido fosfato más un grupo fosfato me forma un adenosin trifosfato. Y ejemplo de una reacción de transformación de ADP a ATP es este ejemplo. Tenemos también el FAT, que es flavin, adenín, dinucleótido, más 2 hidrógenos, más 2 electrones, me va a formar flavin, adenín, dinucleótido, hidrógeno 2. ¿Qué dijimos? Que por cada FAT, por cada molécula de FAT, voy a sintetizar 2 moléculas de ATP. Eso es muy importante para el desarrollo, digamos, del balance de cuántos ATP yo voy a formar, ¿no? A través del FAT y del NAD. En sus reacciones metabólicas también está el GDP, que es el GDP, es el guanosina difosfato. Guanosina difosfato más un grupo fosfato me va a formar guanosina trifosfato. Ya, corrijan, es ahí trifosfato. Vamos a ver. Entonces,
Guanosin difosfato más un grupo fosfato me forma guanosin trifosfato. Tengo 3 grupos fosfato. Y este GTP, que es guanosin trifosfato, más ADP, que es adenin dinucleótido fosfato, me va a formar GDP, que es guanosina difosfato, más ATP. Ahí obtengo ya lo que es el ATP. Mi propósito de estas diapositivas es que yo tengo que sintetizar ATP. ¿Para qué? Que esta energía va a participar de las reacciones, tanto participan las reacciones y nos da energía, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes tienen que interpretar. Guanosina difosfato más fosfato, guanosina trifosfato. Guanosina trifosfato más ADP me va a formar guanosina difosfato más ATP. Este es el importante. Entonces, el ATP es la reserva energética o también participa ya en las reacciones de síntesis, ¿no? Y nos da energía. Energía para comer, energía para correr, energía para leer, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos energía. Ya. Entonces, una vez ya ustedes ya han entendido lo que es las coenzimas, qué es una enzima, qué es una coenzima, vamos a hablar un poco de anabolismo. Entonces, anabolismo es la síntesis, formación de carbohidratos, formación de lípidos, formación de proteínas, formación de ADN. ¿Qué son estos? Son macromoléculas, ¿no? Entonces, estamos hablando anabolismo, síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido desoxirribonucleico, ¿no? O sea, síntesis en el caso de las proteínas, su monómero, si les pregunto cuáles son los monómeros de las proteínas, ustedes tienen que responder aminoácidos. Están en las diapositivas de esa manera. Los monómeros, que son sustancias simples, no. Si hablamos de una proteína, la proteína tiene un alto peso molecular. Es un conjunto de péptidos. O sea, un aminoácido es la forma sencilla, es la sustancia simple. La unión de dos aminoácidos forma un dipéptido, ¿no? La unión de varios péptidos me forma una proteína, ya sea de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Entonces, entonces la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos, que es la sustancia simple, que son los monómeros de las proteínas, vamos a formar moléculas de alto peso molecular. Una proteína de estructura cuaternaria, ¿no? Y acá también me menciona que el hígado, ¿no? El hígado hacen producción y secreción de bilis, desintoxica la sangre, tiene confusiones, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos y síntesis de proteínas. Entonces, el hígado es el encargado del metabolismo de las macromoléculas, ¿no? Producción y secreción de bilis, ¿no? Pigmentos, sales biliares, fosfolípidos, colesterol, iones inorgánicos. Desintoxicación de la sangre a partir de las células Kupffer. Las células Kupffer desintoxica sustancias
potencialmente tóxica, ¿no? Entonces, el hígado es un desintoxicante de la sangre. También nos produce ácido úrico y urea. En el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? O sea, en el hígado hay el metabolismo de los carbohidratos, los glúcidos y hidratos de carbono. ¿A partir de qué? De glucogénesis, gluconeogénesis y glucólisis. ¿Qué es la glucogénesis? Es la formación del glucógeno, ¿no? Glucogénesis, formación de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Es la reserva de glucosa en, la, en el organismo, ¿no? Reserva energética de glucosa en el organismo es en forma de glucógeno. Entonces, para obtener yo glucógeno en el cuerpo, reservar hidratos de carbono, lo voy a obtener en forma de glucógeno. ¿A partir de qué reacción? Glucogénesis. También hay otro proceso que es la gluconeogénesis. ¿Qué es el gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a obtener glucosa a partir de los lípidos y a partir de las proteínas. Que no solamente yo voy a obtener azúcar a partir de los carbohidratos. O sea, gluconeogénesis es formación de hidratos de carbono a partir de lípidos y proteínas. Eso es gluconeogénesis. Y también es lo que es la glucólisis, ¿no? Ya puede ser la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica, ¿no? ¿Qué es glucólisis? Es la lisis. Destrucción era. Destrucción de la glucosa. De destrucción. De la glucosa, lisis, ¿no? Entonces hay lo que es a nivel de la molécula de la glucosa hay un rompimiento de enlace, se desdobla y forman lo que son los piruvatos, ya sea en condiciones con oxígeno o sin oxígeno, ¿no? Que es en anaerobiosis o aerobiosis. Ya. Metabolismo de lípidos, lo que es lipogénesis, formación de lípidos. O sea, cetogénesis, formación de cuerpos cetónicos. Entonces, síntesis de proteínas, que son las globulinas. ¿Y qué son las globulinas? Las globulinas son proteínas insolubles en agua. Tenemos globulina alfa 1, globulina alfa 2 y la globulina beta. Entonces, entonces ya si sabemos, hemos estudiado, ustedes deben de saber, ¿no? Han llevado lo que es hígado, estómago, ¿no? Entonces, el hígado tiene funciones, digiere alimentos, ¿no? A través de las bilis, almacena energía, elimina toxinas, ¿no? Toxinas y excreta, ¿no? Bilis. ¿Y estas bilis para qué? Para descomponer las grasas. Ahora vamos a avanzar. Catabolismo. Ya, participemos. ¿Qué es catabolismo? Degradación. Degradación, destrucción. Sí. ¿Qué más? Catabolismo no era el proceso de crear transformación de sustancias simples a complejas. ¿O era al revés? Es el proceso por el cual se destruyen las sustancias complejas a sustancias simples. Correcto. Exacto. Eso es. El catabolismo es la destrucción, ¿no? La degradación, ¿no? De sustancias complejas a sustancias simples. Eso es catabolismo. Pero para hablar de catabolismo vamos a hablar un poco de la mitocondria.
qué es la mitocondria, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de las mitocondrias, ¿ya? Las mitocondrias son organelas, ¿no? ¿Y cuál es la función de la mitocondria? Tiene una función energética a través de la respiración celular, ¿no? O sea, generar energía. ¿A través de qué? A través de la respiración celular. También ellas median su muerte a través de la apoptosis, ¿no? Van a sintetizar proteínas. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que las mitocondrias son organelas que son encargadas o su función tiene una función energética, ¿no? Sintetizar energía, ¿no? ATP a través de la respiración celular y también que a través de su muerte, ¿no? Que es la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Es muerte celular programada, ¿no? A través de su muerte de esta mitocondria vamos a obtener también proteínas, ¿no? O sea, si la mitocondria se muere, ¿no? Entonces vamos a poder sintetizar proteínas. ¿Y cómo está compuesta? Entonces ya tiene una función que es una función energética, ¿no? ¿Cuáles las partes de una mitocondria? Como ustedes pueden, vamos a ver la pantalla completa. Observan que la mitocondria tiene una membrana externa, ¿no? Esta membrana externa es lisa, es lisa. Todo este rojo es lisa. Y contiene proteínas y poros. Aparte tiene una membrana interna. Esta es la membrana interna, que está en forma de crestas, ¿no? Crestas. Esta es la membrana interna, está en forma de crestas, ¿no? También tiene el espacio entre la membrana interna y la membrana externa se llama espacio intermembrana, ¿no? Contiene una matriz. Esta es la matriz. Lo de color azul es la matriz. Tiene partículas de ATP sintetasa, o sea que contiene enzima, ¿no? Aparte contiene en la matriz mitocondrial tenemos el ADN, ¿no? El ADN tiene su propio DNA, por lo tanto se va a Dicen, pero el ATP no era una coenzima. el ATP Enzima. sintetasa. ATP sintetasa, ATP sintasa. Esta es una enzima. Entonces, Coenzima, hay dos tipos de coenzima, ATP, ¿no? esta es una enzima, ¿no? Para formar ATP yo voy a necesitar de una enzima, ¿no? Entonces, pues, aquí en esta matriz mitocondrial tiene ATP sintasa, pero no creo que sea sintasa porque es ATP sintetasa. No revisé la bibliografía porque cuando yo leí, digamos, ¿no? Yo leí como sintetasa, pero no leí sintasa. Bueno, puede ser que sea sintasa. Ya, entonces, Es un error de eso, dicen. ya, Es sintetasa nomás, eso lo entiendo. ya, entonces es un error es ATP sintetasa. Yo puse el ATP en esa diapositiva de coenzima, no como coenzima.
Lo que pasa es que el ATP, ¿cómo está formado el ATP? ¿Quién me dice? Por encima, Por ADP y más un grupo fosfato. Sí, eso es fosforilación del ATP. ¿Eso por qué? Porque me va a entregar el ADP un grupo fosfato y me voy a formar ATP. Pero la composición en sí de una enzima, de un ATP, no de enzima, porque cuando tiene esta terminación es una enzima, ATP sintetasa, pero no, esto no es coenzima. No sé, yo coloqué en coenzimas el ATP, pero no hay que sea el ATP una coenzima, porque como la estructura de un ATP, ¿quién me puede responder? Adenina, Sí, tiene adenina. 3 fosfato. Y un grupo adenina fosfato. y glutina, fosfato. Es que eso tienen que entender. Ya, el ATP, voy a anotar acá, ya, para que ustedes entiendan. Yo coloqué en el tema de coenzimas el ATP, pero no es que el ATP sea una coenzima, no, ni tampoco el ATP sintetasa es una coenzima, tampoco. Entonces, por favor, no se confundan las terminologías. ATP es igual, está ¿Energía? formado por adenina, sí, es energía, adenina más una ribosa. Estos los dos forman un nucleótido, pero si yo agrego más 3 grupos fosfato, entonces es adenina trifosfato, ¿no? ATP, adenosin trifosfato, o sea, esta adenina más una ribosa es la adenosin, y más 3 grupos fosfato. ¿No les parece familiar que están en los... Hemos avanzado en los nucleótidos, esta molécula? Entonces esto no es una coenzima, no es coenzima. Entonces, ATP es un adenina más ribosa más 3 grupos fosfato. Y entonces el ATP está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces, ATP es un compuesto químico, orgánico, endógeno, compuesto por adenina más ribosa, que es un nucleócido, y estos dos van a formar la adenosina, más 3 grupos fosfato, me forma el ATP. No y esta partículas de ATP sintetasa que contiene la mitocondria es una enzima, no es una coenzima. Hay otra característica también que no anoté las coenzimas. Estas coenzimas tienen, en su componente una fracción de vitamina del complejo B. No anoté, no, pero no quiero que se confundan esos conceptos, que el ATP sea una coenzima. No. Si yo anoté de una manera para que ustedes entiendan cómo se forma una molécula de ATP, ¿no? Entonces, ¿El ATP es una enzima, Alicia? No, en esta sí, partículas de ATP sintetasa sí es una enzima. Pero ¿qué es el ATP? Pues hemos avanzado en lo que son ácidos nucleicos, ¿no? Hemos avanzado en lo que son las proteínas, los lípidos. Entonces, el ATP es una molécula orgánica, química, endógena, que está compuesto por adenina más ribosa más 3 grupos fosfato. Esta ATP sintetasa es una enzima que está presente en la matriz de la mitocondria. Lo que yo quiero que me entiendan en este momento, por favor, es que el ATP o el ATP sintetasa, esta sí, ATP sintetasa es una enzima, pero no es una coenzima, ¿no?
Entonces, quiero que me entiendan que el ATP no, en este caso sí es una enzima. Esta matriz está constituida por enzima, ¿ya? Pero no, el ATP sintetasa no es una coenzima. Las coenzimas son el NAD, el FAT, el, el, el FMN, flavin mononucleótido, ¿no? Entonces, eso sí, el GTP, guanosina trifosfato, esos son coenzimas, pero este es una enzima, tiene partículas de ATP sin tetasa, ¿ya? Por favor, esos conceptos estudien lo que son macromoléculas y ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo que mencionar ATP con acerca de FAT o del NAT. NAT y FAT son coenzimas. Entonces, en la matriz tenemos partículas de sintetasa, ATP sintetasa. Entonces, esta es una enzima, ¿no? Ya, entonces, va a estar involucrada en la formación de ATP, es seguro. Para formar ATP, ¿no? Esta enzima va a aumentar la velocidad de la reacción para que formen más ATP. Entonces, y estas partículas están en la cresta mitocondrial. ¿Qué tenemos más? Tenemos las moléculas de ADN. No, estas mitocondrias se regeneran gracias a su ADN, se reproducen por sí mismas, ¿no? Y ellos también programan su muerte celular, ¿no? A través de la apoptosis, ¿no? Apoptosis, que es muerte celular programada de la célula. ¿Qué más? Tenemos los ribosomas. Estos son importantes. Los ribosomas son encargadas de la síntesis de proteínas, ¿no? Eso ya lo sabemos por biología. Y nada, ya. Bueno, ya una vez conociendo lo que es la estructura de la mitocondria, ¿no? Entonces, resumiendo, digamos, la matriz está formada por enzimas, y también por ADN y por ribosomas, y también gránulos, ¿no? El ADN es la encargada o sea, se va a reproducir la mitocondria por sí misma gracias al ADN, ¿no? Tiene ribosoma, que es encargada de la síntesis de proteínas. Tiene también gránulos. También tiene enzimas, partículas de ATP sintetasa. Entonces, eso es lo que tienen que saber acerca de la mitocondria. Bueno, vamos a hablar un poco de catabolismo. Esto vamos a avanzar más después también. Y se les va, voy a repetir. Resulta que tenemos las macromoléculas, ¿no? Los glicéridos, los glúcidos, las proteínas, ¿no? Entonces, en el caso de los lípidos o los glicéridos, se van a desdoblar los glicéridos en glicerina y ácidos grasos. Estos ácidos grasos son las sustancias simples. O sea, si yo les hablo cuáles son los monómeros de los lípidos, son los ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos están en la membrana citoplasmática y luego entran a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Entonces, va a ocurrir la beta oxidación, ¿no? Los ácidos grasos sufren unas reacciones de beta oxidación. Y estas reacciones de beta oxidación me va a dar acetilcoenzima A y más NADH más H. ¿Qué es NAD? ¿Quién me responde? ¿Qué es NAD? Sodio. NADH. Una coenzima. Es una coenzima. ¿Cuál es su nombre? Esta es la abreviatura. Dinucleótido de nicotinamina. Sí. Adenina, sí. Puede ser, como usted me dijo, está bien. Entonces, esta es una coenzima, que yo por cada NAD voy a producir 3 moléculas de ATP, ¿no? Entonces, ocurre una beta oxidación de los ácidos grasos y me forma acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es un sustrato que va a ingresar al ciclo de Krebs y va a haber una serie
moléculas o compuestos que se van a formar en el ciclo de Krebs, que no es importante que ustedes memoricen o aprendan los compuestos que se forman en el ciclo de Krebs, pero tienen que entender que la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y nos va a dar NADH más H y dióxido de carbono, ¿no? NADH más H nos van a aportar electrones a la cascada electrónica y nos van a dar hidrógeno, ¿no? Va a haber un intercambio de hidrógenos, protones y electrones, hidrógeno. NADH va a entregar sus hidrógenos, va a haber una cascada electrónica, lo que sucede acá, y entonces el hidrógeno con el oxígeno van a formar el agua, ¿no? Y el ADP, que es adenosín difosfato más el fosfato, me va a formar ATP. Y ya voy a tener ATP. El resultado de esta fosforilación oxidativa, así se llama, cadena de fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, me va a dar el oxígeno que se va a unir al hidrógeno y me va a formar agua, ¿no? Y el ADP se va a formar en ATP. Entonces ya voy a obtener energía, ¿no? Y esto es el metabolismo de los lípidos. En el caso de los glúcidos, o sea, de los hidratos de carbono, primero en la membrana citoplasmática me van a formar el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico entra a la matriz mitocondrial, me forma lo que es el acetilcoenzima A y luego recién ingresa al ciclo de Krebs y luego pasa lo mismo. Van a formar ATP, que eso es el motivo, el por qué hay el ciclo de Krebs y por qué tienen que entender que hay formación de ATP a través del ciclo de Krebs y una molécula de glucosa, ¿no? Entonces, para obtener ATP hay ciertos procesos, ¿no? Hay el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, ¿no? Proteínas y los aminoácidos. Una proteína va a sufrir un proceso de desaminación, se llama, desaminación. Entonces, las proteínas por el proceso de desaminación, van a formar aminoácidos, que son las sustancias simples. Y estos aminoácidos ingresan a la matriz mitocondrial y van a formar luego la acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A de nuevo forma el ciclo participa la acetilcoenzima A del ciclo de Krebs y dan como productos dióxido de carbono y NADH más H. Este NADH más H entrega sus electrones a la cadena de fosforilación oxidativa, ¿no? Le entrega al oxígeno, ¿no? Y entonces me va a formar de nuevo agua y ATP, ¿no? Ya del ciclo de Krebs, entonces, o sea, los productos de estas reacciones son dióxido de carbono, agua y ATP. Esos son los productos de este proceso, que es un poquito largo de entender, complicado, es un proceso un poquito, generalmente lo que estudian son los estudiantes de medicina, un poco se complican lo que es el ciclo de Krebs y todo lo demás, digamos, ¿no? Entonces, entender estos procesos bioquímicos dentro de las mitocondrias es complejo, ¿no? Porque aquí hay que hacer un balance energético de a cuántos ATP se han formado en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces también tenemos que saber por cada NADH, ¿no? Cuántos ATP yo voy a sintetizar. A ver, ¿cuántos NAD de una molécula NAD, cuántos ATP voy a sintetizar? Uno. Tres moléculas de ATP. Una molécula de NAD me origina 3 moléculas de ATP.
¿Y cómo lo hace? Es que este NAT le entrega sus electrones a la cadena fosforilación oxidativa. Y en esta cadena fosforilación oxidativa hay un intercambio tanto de electrones e hidrógeno, ¿no? Entonces, es lo que ocurre aquí. Hay un gradiente de concentraciones tanto de los hidrógenos y de electrones. Entonces, eso también tienen que... ¿Y qué es lo que origina? Digamos, este oxígeno se une al hidrógeno y me forma pues agua, ¿no? El ADP se fosforila y me forma ATP. Entonces ya los productos netos de todos estos procesos son dióxido de carbono, ATP y agua. Esos son los productos. Entender, digamos, lo que pasa en el ciclo de Krebs y en esta cadena es un poquito complejo, digamos, ¿no? Que ustedes, los que ingresan a la carrera de medicina, lógicamente tienen que aprender cuántos ATP se forman acá, cuántos ATP se forman en la cadena, ¿no? Y cuál es el proceso químico, ¿no? Aquí para la cadena fosforilación oxidativa existen 4 complejos. Hay un intercambio de electrones e hidrógeno. Ya vamos a avanzar más después. Ya, catabolismo. Catabolismo de carbohidratos, ¿no? Glucólisis, la lisis de la glucosa, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, lípido, beta oxidación de los ácidos grasos, proteínas, catabolismo de las proteínas. Entonces, estos son macromoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos, ¿no? Bien, entonces, esta proteína, aquí está claro, digamos, para que ustedes un poco estudien. Monómeros de la proteína, aminoácidos. Monómeros de los hidratos de carbono, monosacáridos. Monómeros de los lípidos, ácidos grasos. Así que les pueden preguntar los monómeros, porque en la diapositiva da énfasis a los monómeros. Entonces ustedes tienen que saber que monómero es una sustancia simple. Y estos son macromoléculas, son sustancias complejas, estos son sustancias simples, la unidad más básica, ¿no? Simple. Pues existe un proceso de digestión, luego existe una vía de degradación, o sea, voy a obtener acetilcoenzima a partir de aminoácidos, monosacáridos y ácido graso. Este acetilcoenzima A participa del ciclo de Krebs, ¿no? Y en el ciclo de Krebs voy a originar lo que es el NADH. NADH. También se forma lo que es el NAT. Y esta NAT es la forma oxidada y esta es la forma reducida, ¿no? ¿Y para qué yo origino NADH? Porque yo a través del NADH voy a entregar electrones a la cadena de fosforilación oxidativa. ¿A quién entrego los electrones? Al oxígeno voy a entregar. Estos electrones entran a la cadena de fosforilación oxidativa, ¿no? Y entonces voy a entregar al oxígeno. Aparte, el ADP más un grupo fosfato me va a formar ATP, ¿no? Y el ATP es energía. ¿Ya? También en el ciclo de Krebs, ustedes los que ya estén en tercer año en la carrera en la materia de bioquímica, nos da el ciclo de Krebs acetilcoenzima A más GDP más P más TREPNAT más FAT, ¿no? O sea, el producto neto del ciclo de Krebs es 2 dióxido de carbono, coenzima A, GTP más TREPNAT y más FAT H2, ¿no? Entonces, ese es el resultado del ciclo de Krebs. No es necesario que ustedes memoricen cuál es el producto neto del ciclo de Krebs, productos netos de la fosforilación oxidativa, pero sí ustedes tienen que saber que el ATP, ¿no? A través de estas macromoléculas que se transforman en moléculas simples, estas moléculas simples originan lo que es el acetilcoenzima A, ¿no?
Y acetilcoenzima A es un sustrato para el ciclo de Krebs, ¿no? Y en el ciclo de Krebs me va a formar lo que es el NADH, que es el nicotín, adenín, dinucleótido, hidrógeno. ¿Para qué? NADH me va a entregar electrones a la cadena fosforilación oxidativa, ¿no? ¿A quién? Al oxígeno, ¿no? Y este ADP, o sea, más fósforo, me va a formar ATP, ¿no? O sea, la fosforilación de añadir una del ADP más P me va a formar ATP. Ya. Esto de diapositiva, por si acaso no tienen ustedes, yo a manera de poder enseñarles un poco más, digamos, que me entiendan, ¿no? Lo he añadido ya, no está en su diapo, de una manera didáctica para que ustedes puedan comprender. Los lípidos, glúcidos, proteínas, son las macromoléculas, son sustancias complejas. Los lípidos nos dan ácidos grasos y, o sea, ácidos grasos que son los monómeros, ¿no? De los lípidos, monómeros. Estos ácidos grasos sufren un proceso de beta-oxidación. No se les olvide. O sea, si les preguntan catabolismo de los lípidos, entonces sufren un proceso de beta-oxidación. ¿Para qué me forma beta-oxidación? O sea, ¿por qué sufren esta oxidación? Reacciones de oxidación. Para formar acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Y el producto del ciclo de Krebs es dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. El ciclo de Krebs va a entregar electrones a la cadena de transporte electrónico. ¿A quién? Al oxígeno, ¿no? Y esto también me van a formar lo que es el ATP. Ahora, los productos netos de las fases, las vías metabólicas, o sea, de todo esto, me origina agua, dióxido de carbono y amoníaco. En caso de las proteínas, cuando yo hablo de las proteínas, estos son los productos: agua, dióxido de carbono y proteína. Pero si yo hablo de glúcidos y lípidos, solamente dióxido de carbono y agua. No se vayan a confundir, que ustedes van a decir, el resultado, dijo la licenciada, que a través de los ciclos de Krebs, cadena de transporte electrónico, dijo que había agua, dióxido de carbono y amoníaco. No. En el caso de las proteínas, me va a formar agua, dióxido de carbono y amoníaco. En el caso de los glúcidos y los lípidos, solamente forma dióxido de carbono y agua, ¿no? Y por ende, digamos, no el ATP, que es el importante. Ahora, estos procesos que son de los glúcidos, ¿no? Estos lípidos directamente forman acetilcoenzima A. En el caso de los hidratos de carbono, que son los glúcidos, me forman lo que es se desdobla, se transforma por catabolismo en sustancia simple, que es la glucosa. Esta glucosa sufre un proceso de glucólisis, que es la lisis de la glucosa, destrucción de la glucosa, y me va a formar gliceraldehído de 3-fosfato. Este gliceraldehído se va a formar en ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se va a formar en acetilcoenzima A. Estos procesos, hasta acetilcoenzima A, ocurre en el citoplasma. Una vez que ya se formó la acetilcoenzima A, ingresa a la mitocondria, ¿no? Y estos procesos que ustedes detallan, ciclo de Krebs, cadena de transporte, fosforilación oxidativa, ¿no? Estos son respiración celular en la mitocondria, ¿no? Entonces, lo que tienen que entender ustedes, que los productos del ciclo de Krebs es dióxido de carbono, también del NAD. El NAD me aporta electrones.
los electrones los entregan al oxígeno. Y también se forma el ATP en la cadena de transporte electrónico. Bien. Entonces, ¿y cuáles son los productos de los glúcidos? O sea, puede ser que no. ¿Cuáles son los productos del proceso del ciclo de Krebs y cadena de transporte? Dióxido de carbono y agua. Proteínas y aminoácidos. Ocurre un proceso de desaminación, se desaminan, ¿no? Y me van a formar a partir de los aminoácidos acetilcoenzima A y luego ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Y luego el ciclo de Krebs otorga los electrones aquí en el oxígeno. ¿En dónde? En la cadena de transporte electrónico. Y aparte de formar, digamos, ¿no? Es lo que es el intercambio de electrones y protones, me va a formar también ATP. Y como producto en las proteínas voy a tener dióxido de carbono, agua y, ¿qué es esto? Amoníaco, ¿no? Amoníaco. Y entonces estos son procesos de las vías metabólicas para la síntesis de energía. Siguiendo otra vez, se repiten varias veces los procesos. Yo creo que tienen que entender lo que es la glucólisis, lo que es la beta-oxidación, ¿no? Entonces vamos a repetir. La glucosa, ¿no? La glucosa, sufre un proceso que es la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es la lisis de la glucosa. Va a formar de glucosa a ácido pirúvico. El ácido pirúvico, y en este proceso de glucosa a ácido pirúvico también se va a formar una molécula de ATP. ATP, ADP más P, ATP. Este ácido pirúvico en condiciones aerobias, ¿no? Va a entrar al ciclo de Krebs. Va a entrar al ciclo de Krebs, ¿no? O sea, ácido pirúvico con oxígeno van a formar el acetilcoenzima A. Todo esto ocurre ¿en dónde? ¿En dónde ocurre este proceso? La transformación de la glucosa en ácido pirúvico y luego acetilcoenzima A. El plasma. En la membrana citoplasmática. Eso les dije, hace rato les dije, en el citoplasma. Entonces, esto ocurre en el citoplasma. Una vez que ustedes han obtenido lo que es el acetilcoenzima A, recién ingresa a la mitocondria. A la mitocondria. Y ingresa este acetilcoenzima A, es como un sustrato, ¿no? Ingresa al ciclo de Krebs. Aquí se forman diferentes compuestos químicos. Y el producto de lo que es el ciclo de Krebs, producto neto, es dióxido de carbono. También van a formar lo que es los electrones y los hidrógenos, ¿no? Aquí, ¿qué es esto? GDP. Guanina, dinucleótido, fósforo. Guanosina difosfato, más un fosfato me va a formar guanosina trifosfato. Y este GTP se va a unir a un ADP para formar ATP, ¿no es? Entonces, esto es guanosina difosfato más fosfato, me va a formar guanosina trifosfato. Entonces ya, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que en condiciones aerobias, con el oxígeno, van a entrar al ciclo, es la fase aerobia de la respiración. ¿Bien? Entonces, esta acetilcoenzima A participa del ciclo de Krebs. Es una cadena de compuestos químicos. Aquí es un ciclo con varios compuestos. Los productos, o sea, resultado de estos ciclos de Krebs, o sea, si yo les pregunto, ¿cuál es el producto neto del ciclo de Krebs? Ustedes tienen que responder el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y también se forman lo que son los electrones. También los iones hidrógeno.
¿Y de dónde van a entregar lo que es los electrones y los hidrógenos? A través de los coenzimas, ¿no? Que se han formado. Se ha formado el NADH, ¿no? Por cada NADH me va a aportar tanto electrones e hidrógenos. ¿Y estos electrones a dónde van? Estos electrones pasan a la cadena de transporte de electrones. Ocurre, digamos, lo que es la cadena de la fosforilación oxidativa, ¿no? O si no, la cadena de la cascada electrónica, así también se llama, cascada electrónica. Estos electrones se lo entrega al oxígeno, ¿no? Para formar agua. Va a formar agua y el ADP se va a fosforilar. ADP más fósforo va a formar ATP. Y esto es energía, ¿no? Entonces, el producto de esta cascada electrónica va a ser agua y ATP. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me dicen. Aquí en esta cascada hay un intercambio, un gradiente de electrones e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, de esos gradientes de electrones e hidrógeno que intercambian, ¿no? Entonces me va a formar lo que es el agua y ATP. Eso es lo que tienen que entender. O sea, productos del ciclo de Krebs, dióxido de carbono, electrones y hidrógeno. Productos de la cadena de transporte de electrones o de todo este proceso es agua y ATP. ¿Qué es lo que yo quería a través de una molécula de glucosa? Formar ATP. Y esta ATP es energía, ¿no? Entonces, esta glucosa sufre este proceso en condiciones aerobias con el oxígeno. Complicado, ¿no? De entenderlo, yo sé que es complicado para ustedes. Complicado más aún es aprendérselo el ciclo de Krebs. Y más aún estos complejos, porque existen 4 complejos aquí en la cascada electrónica, ¿no? Eso también es complicado. Pero ustedes lo que tienen que entender es que productos del ciclo de Krebs, dióxido de carbono, producto de los transportes de electrones, agua, ATP. Ahora, si les pregunta del catabolismo de los carbohidratos, que ocurre una glucólisis, les van a preguntar cuáles los productos netos. Entonces ustedes tienen que responder dióxido de carbono, agua y ATP. De esa manera tienen que responder. ¿Ya? Ahora, si en caso la glucosa sufre un proceso de la glucólisis, se transforma en ácido pirúvico y no hay oxígeno, va a ocurrir una fermentación láctica. Este ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico. O también el ácido pirúvico, en condiciones anaeróbicas se llama. O sea, fermentación alcohólica y nos va a formar etanol. Entonces esta es glucólisis anaerobia, glucólisis aeróbica. ¿Ya? Entonces, en la glucólisis aeróbica voy a formar lo que es el ATP, dióxido de carbono y agua. Eso tienen que entender. Glucólisis anaeróbica se va a formar ácido láctico y etanol. Ya. Ya, aquí está aquí le dicen el citosol, en la mitocondria. Si ustedes observan su diapositiva, está de esta manera. ¿Ya? Y esto, si yo les digo, les pregunto, la glucosa en condiciones anaerobias, ¿qué me va a formar? ¿Qué me forma en condiciones anaerobias? Ácido pirúvico. Sí, me forma ácido pirúvico, pero ese ácido pirúvico, si yo no le doy oxígeno, me forma lactato, dice. Es que tienen que entender sus diapos, ¿ya? Entonces, acá, glucólisis anaerobia, la glucólisis me va a formar ácido pirúvico, pero este ácido pirúvico puede seguir con oxígeno y sin oxígeno. Cuando hablo con oxígeno,
es glucólisis aeróbica. Y cuando el ácido pirúvico pasa una serie de pasos sin oxígeno, se llama glucólisis anaerobia. Y este ácido pirúvico se va a transformar en ácido láctico y etanol. Ahora, si yo les pregunto, la glucosa en condiciones aeróbicas, ¿cuáles son los productos? Entonces ustedes tienen que responder dióxido de carbono, agua, ATP. Eso tienen que responder. Pero le preguntan, glucólisis anaerobia, ¿qué productos netos tiene? Entonces tienen que responder ácido láctico y etanol. Así tienen que escribir. Ahora, un poco, esta diapositiva no está en su diapo, a manera, digamos, ¿no? Didáctica. La glucosa se almacena en nuestro organismo en forma de glucógeno, es reserva de la glucosa. O sea, el glucógeno son varias moléculas de glucosa. Este glucógeno, a través de un proceso que se llama glucogenólisis, o sea, la lisis del glucógeno me va a originar glucosa. ¿En dónde? En el hígado. ¿En dónde se reserva el glucógeno? O sea, la reserva de glucosa en forma de glucógeno se reserva en el hígado, que cuando el cuerpo o el organismo necesita glucosa, va a romper, va a originar la glucogenólisis, la lisis del glucógeno. ¿Para qué? Para que me forme glucosa. Y una vez que yo obtengo la glucosa, que está formado por 6 átomos de carbono, oxígeno 12 y hidrógeno 6, esta glucosa es transportada a la sangre. Y la glucosa va al músculo, ¿no? Un tejido muscular, ¿no? Y esta glucosa, por una fermentación láctica, forma lactato, ¿no? Va a formar lactato. Y el lactato otra vez pasa a la sangre, lactato a través de gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de sustancias no glucosídicas, me va a formar glucosa y otra vez este ciclo. Esto es o sea, sin oxígeno. Esto se llama glucoformación, o sea, estos son los productos netos de glucosa en condiciones anaerobias, o sea, sin oxígeno. No, aquí no hay ningún oxígeno, hay fermentación láctica. Lactato, esto es el ciclo se llama también el ciclo de Cori. Y cuando estaban formando el glucógeno, glucosa, fermentación láctica, lactato. Lactato es el producto neto de una glucólisis anaeróbica, ¿no? Glucólisis aquí ocurre, glucólisis, ¿no? Pero glucogenólisis, para que yo pueda absorber la glucosa, tiene que haber glucogenólisis. Lo que tienen que entender ustedes, digamos, como en este tema, productos netos de la glucólisis anaeróbica. Ya, productos netos de la glucólisis anaerobia o anaeróbica. ¿El ácido láctico y el etanol? Sí, ácido láctico y etanol. Ácido láctico y etanol. ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Y ahora, si yo les pregunto glucólisis aerobia. Dióxido de carbono, ATP y agua. Correcto, esos son los productos. Eso puede ser pregunta de examen. No sé, yo no estoy elaborando el examen, pero lo estoy preguntando, digo, ¿no? En una glucólisis aeróbica, los productos de esa, en condiciones cuando se le entrega el oxígeno, existen productos netos de dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Cuántos ATP se forman? Eso también pueden saber el número, pero el proceso del ciclo de Krebs es un poco complicado con las cadenas fosforilación oxidativa. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Que cuando es aerobio, cuando es glucólisis aeróbica, tenemos productos de dióxido de carbono, agua y ATP. Glucólisis anaeróbica,
ácido láctico y etanol. Esos son los productos. Así, eso es lo que tienen que aprender. Nada más. La glucólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos, ¿no? Eso llamamos glucosa sin oxígeno, forma lo que es el piruvato, en presencia del NADH me va a formar lactato. Ahora, en condiciones con oxígeno, la glucosa me va a formar piruvato, y donde se va, va a ingresar a lo que es a la matriz mitocondrial y me va a formar dióxido de carbono, 36 ATP, ya le está, aproximadamente 36 ATP se va a formar, y se va a formar agua. Aquí falta añadir agua, no se olviden del agua, ¿no? Dióxido de carbono, agua y ATP. Ya, bueno, como han entendido lo que es la glucólisis, aquí repite también lo mismo que la glucólisis. Glucólisis con oxígeno, respiración celular. O sea, si también les pueden preguntar, la glucólisis con oxígeno, este proceso se llama respiración celular, no oxidación del piruvato, ciclo del ácido cítrico y cadena respiratoria. ¿Cuántos ATP me forman? 36 ATP. Ahora, si es sin oxígeno, que es glucólisis anaeróbica, que sin oxígeno es el proceso de fermentación, me va a formar 2 ATP. Bueno, esta es el catabolismo de lo que es catabolismo de la glucosa. Glucosa es esto. ¿Quieren estudiar esto? ¿Cómo se desdobla la glucólisis? Primero, la glucosa en forma de la hexoquinasa me va a formar glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a originar fructosa 6-fosfato. Esta fructosa se va, en presencia de la fosfofructoquinasa, me va a formar fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa y 1,6-bifosfato se van a desdoblar, ¿no?, a través de unas aldolasa. Me va a formar dihidroxiacetona fosfato o gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se va a formar lo que es el 1,3-bifosfoglicerato, y este 1,3-bifosfoglicerato se va a formar en 3-fosfoglicerato. Luego este se forma el 2-fosfoglicerato. A través de una enzima, ¿no?, forma el fosfoenol piruvato. Y este fosfoenol piruvato se transforma en piruvato. Ese es el proceso de la glucólisis, ¿no? Ya. Pero este paso no es necesario porque la glucólisis no es tan, lo que ustedes tienen que entender es esto, digamos, ¿no? Que en condiciones con oxígeno y sin oxígeno. ¿Qué me forma? Con oxígeno me forma 36 ATP, sin oxígeno me forma 2 ATP. ¿Y qué forma también? Forma etanol y ácido láctico, ¿no? Y con oxígeno me va a formar ATP, dióxido de carbono y agua. Esos son los productos netos de la respiración celular y de la fermentación. Eso es lo que tienen que entender. Ya lo demás de lo que es esto, el ciclo de Krebs, en la universidad me dijeron que tenía que memorizar estos procesos, ¿no? Entonces, y aquí se hace el balance, ¿no? Aquí están los NAT, aquí están los FAT, aquí están los NAT, aquí están los GTP, los GDP. Bueno, en tercer año van a aprender esto, ¿no? Van a aprender desde la acetilcoenzima A, citrato, eso, ¿no? Todos estos pasos. Ya, lo que yo quiero que aprendan ustedes en este momento es que ocurre una glucólisis. La glucosa se transforma a piruvato. Este piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A recién ingresa a la mitocondria. La acetilcoenzima A es el sustrato del ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs ¿qué me va a formar el ciclo de Krebs? Productos del ciclo de Krebs. Productos netos del ciclo de Krebs. Dióxido de carbono, electrones, Agua. creo, hidrógeno. Ya. Del ciclo de Krebs solamente le va a formar dióxido de carbono más ATP. ¿No? ATP. Y este ciclo de Krebs va a entregar electrones.
a la cascada o la cadena de transporte de electrones. Y los electrones, ¿no? No, aquí va a haber un gradiente de electrones, de hidrógenos, ¿no? ¿A quién le entrega estos electrones? Le entrega al oxígeno, ¿no? ¿Para qué le entrega? O sea, los electrones le entregan al oxígeno, ¿no? Y van a formar lo que es el ATP. Entonces ya tenemos, y este oxígeno se va a combinar con el hidrógeno y van a formar agua. Entonces yo tengo como resultado de todo este proceso agua, ATP, dióxido de carbono. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato, que está compuesto por, ¿cómo está formado el ATP? De 3 grupos fosfato. Tiene 3 grupos fosfatos. Adenina Por más adenina ribosa, más ribosa más más 3 grupos más 3 fosfato. grupos fosfato. Sí, eso. Entonces, cuando ustedes lean lo que es el ATP, está compuesto por una base nitrogenada, por un azúcar y 3 grupos fosfatos. ¿Quién es la base nitrogenada? La adenina. ¿Quién es el azúcar? La ribosa. ¿Y cuáles son los 3 grupos fosfatos? Entonces, eso es el ATP. ¿Ya? Entonces, el ATP está relacionado, es el principal, la reserva de energía, es la energía en sí. ¿Para qué? Que ustedes puedan leer, para que puedan caminar, entonces, ¿no? Entonces, para eso sirve el ATP, participa de varias reacciones, ¿no? Entonces, ahora, aparte, nos está explicando aquí el ciclo de Krebs, o sea, ¿no? El acetilcoenzima A se transforma en citrato, en isocitrato, en alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, famarato, malato o oxalacetato. Termina acá. Y ustedes están viendo en su diapositiva, se ha formado lo que es el NADH. NADH, se formó el ATP, se formó el FATH, NADH. Entonces, estos son, ¿qué son los NAD? ¿Qué son los FAT? ¿Qué son los GTP? ¿Qué son los? Coenzima. Son coenzimas, ¿no? Son coenzimas. Cuando hablamos de NADH es forma oxidada. Cuando está NADH es reducida. NAD solito es oxidado, forma reducida. Aquí el NADH aporta 2 electrones y también está unido a 2 hidrógenos, ¿no ves? Así. Y por cada molécula de NAD se forman ¿cuántas moléculas de ATP? 3. Por cada molécula de FAT se forma 2 moléculas de ATP. Ahora, el ciclo de Krebs. ¿Qué se genera en el ciclo de Krebs? Si les preguntan. En cada vuelta del ciclo de Krebs se produce NADH, FATH, GTP, y dióxido de carbono. Entonces estamos comprendiendo el ciclo de Krebs. Hace rato solamente hemos dicho dióxido de carbono. Sí, pero también se forma lo que es estos coenzimas, ¿no? Se forman las coenzimas NADH y la FATH y la GTP. ¿Para qué se genera lo que es el ciclo de Krebs? ¿Para qué yo tengo que aprender? Para conservar eficazmente la energía de oxidación en forma de moléculas con poder reductor, NADH y FATH. También se obtiene energía en forma de GTP. Sí, no, obtenemos energía a través del GTP, ¿no? Sí. Guanosina trifosfato, ¿no? Es complejo el ciclo de Krebs. Ahora habla de la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Ya es las 9:30, ¿no? Ya. ¿Tienen su clase de lenguaje o? No le hicimos, no tenemos clase. Pero es hasta las 9:30, ¿no? La clase, ¿no? Sí. Repasen estos temas en sus diapositivas. Están de una manera, o sea, sencilla, digamos, ¿no? No está complejo. No es necesario que ustedes aprendan estos nombres, ¿no?
estos compuestos. Lo único que tienen que aprenderse es que se forma, digamos, ¿no? En los NADH, se forma el ATP, resultado de esto, ciclo de Krebs, es dióxido de carbono, ¿no? Aparte, dióxido de carbono y coenzimas, ¿no? Eso se genera, ¿no? Entonces, es lo único que tienen que aprender. ¿Y dónde se desarrolla el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Ahí les dibuja una matriz mitocondrial y ahí está el ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol de la membrana citoplasmática. Eso puede ser pregunta, ya saben, ¿no? Entonces, ¿dónde se origina el ciclo de Krebs? Matriz mitocondrial. ¿Dónde se origina la glucólisis? En el citosol, ¿no? ¿Qué se genera en el ciclo de Krebs? ATP, dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué más tienen que saber? Se sintetiza la cadena de transporte de electrones ATP más agua, ¿no? Porque agua. ATP, porque el resultado de estos procesos aeróbicos es ATP, dióxido de carbono y agua. Esto es lo que tienen que aprender. Les pueden preguntar esto, ¿dónde se origina? ¿Dónde se desarrolla el ciclo de Krebs? ¿No? Pueden también preguntarle la glucólisis, o sea, la glucosa primero, ¿en qué se transforma? En piruvato. Y piruvato luego se transforma en acetilcoenzima A. En forma de acetilcoenzima A recién ingresa a la mitocondria. No puede ingresar en forma de piruvato. Para ingresar el piruvato, tiene que transformarse en acetilcoenzima A y una vez convertido en acetilcoenzima A, recién ingresa. ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que entender en esas diapositivas. Ya, el día de mañana ya concluimos el tema. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Mañana, Lisa. Mañana, Lisa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Lisa. Mañana, Lisa.